Primera cosa, antes de abordar algunos conceptos que pueden ayudarnos a acercarnos a lo bíblico. Primero, que en la actualidad poder y corrupción son como dos elementos que configuran una misma moneda, tal y serio. Esa es la percepción de la gente. Yo digo, no necesariamente es lo que es, pero la percepción que el común de la gente tiene es que el poder está estrechamente vinculado a la corrupción y que la corrupción es el resultado y es la consecuencia del ejercicio del poder. Por eso todo el que tiene el poder es corrupto. Esa es la percepción, no estoy diciéndolo yo, solamente repito una percepción. Por eso es que está bien que haga obras aunque robe. O para decirlo de otra manera más cínica, no importa que robe con tal que haga obras. Ese es el presupuesto moral que está insertado en la percepción que nosotros tenemos. Pero por otro lado, a pesar de que hay esa también percepción, existe en la sociedad, y esto se expresa indistintamente a través de diversos manifiestos académicos, éticos, etc., una demanda por una ética, y especialmente una ética ciudadana, y una ética cívica, una ética pública. Porque no se trata de que busquemos incorporar en la sociedad nuestras concepciones y convicciones morales particulares. Y yo creo que todos nosotros tenemos nuestras propias convicciones morales. Desde los cristianos hasta los agnósticos nos manejamos en categorías morales. Y nuestras prácticas, nuestra vida tiene coordenadas morales. Pero no basta eso. Escuchaba a Sam en su discurso ético el día jueves, impresionante pues. En un momento determinado pensé que ella era más cristiana que a uno de los cristianos que estábamos ahí, ¿no? Pero la moral baja ahí. Yo me la pregunté, ¿no será necesario trabajar en perspectivas de moralizar al país, aplicar la moral baja? O sea, todos tenemos convicciones y todos tenemos en ese sentido parámetros morales, ¿no?, por las cuales nosotros podemos articular, pero no es suficiente eso. Y lo que hoy se demanda no es, me parece a mí, la propuesta moral. Para mí lo que se demanda es una propuesta de ética cívica, de ética pública, en la cual los ciudadanos y ciudadanas partamos de un contrato ético que nos vincule, que nos comprometa. Y digo vincule en términos de que nos comprometa, que no sea un decálogo y que no sea un pronunciamiento de un credo eufemístico, sino que sea exactamente norma, compromiso de conducta. Bernardo Wiesberg, uno de los eticistas judíos más importantes que tiene América Latina y uno de los impulsores de la propuesta de desarrollo de la marca ASEM aquí en América Latina, él ha planteado que en América Latina hay una deuda ética. Una deuda ética que tiene que ser resuelta definitivamente para que podamos trabajar en perspectiva de un pleno desarrollo. Y él dice, no puede haber desarrollo sin ética, porque el desarrollo no tiene que ver con las condiciones materiales que hay que generar, sino con las condiciones materiales que requiere la gente para desarrollarse plenamente como seres humanos. Y esta ética pública precisamente nos plantea en términos de esta reflexión cuál es el sentido y cuál es el valor del poder, cuál es la función del poder, cuál es la naturaleza del poder. Y eso también nos lleva a nosotros a preguntarnos, por lo tanto, también cuáles son las implicancias éticas que el poder conlleva y por lo tanto qué implica
la corrupción como ese binomio en la percepción de la población en general se mantiene todavía. Yo creo que ese marco, ese presupuesto hay que tenerlo cuando hacemos esta reflexión, por lo menos apuntándola en estos 30 minutos que tenemos, ¿no? Como un marco de referencia y de provocación. Ahora, nosotros los evangélicos y cristianos en general, cuando queremos hablar de moral, cuando queremos hablar de ética, cuando queremos hablar de poder, o cuando queremos hablar de economía, incluso cuando queremos hablar de cómo tenemos que relacionarnos unos y otros, siempre estamos planteándonos que necesitamos recurrir a las Sagradas Escrituras, porque la Biblia es no solo la norma de nuestra fe, sino también es la norma de nuestra conducta. Y siempre estamos buscando en las Escrituras, en la Biblia, las teorías que nos ayuden a nosotros a formular el concepto de la ciencia, el concepto de la economía, el concepto de la política y por supuesto formular nuestro concepto del poder y el concepto de la corrupción. Leyendo las Escrituras yo me desengaño, y no sé si lo desengaño a ustedes también. No hay un concepto de poder, no hay un concepto de corrupción, no hay un concepto de economía, ni hay un concepto de política. No me siento mal, me desengaño, pero no me siento mal. Más bien le agradezco a Dios que no me dé el concepto. Porque en última instancia soy yo y junto con ustedes quienes tenemos que trabajar esos conceptos. Porque las cosas penúltimas nos pertenecen a nosotros y no a Dios. ¿Y ahí qué encuentro yo? Que encuentro relaciones de poder en las Escrituras. Y encontrando relaciones de poder, encuentro una amalgama de actos, de conductas, de comportamientos que van definiendo el devenir humano. Y ese devenir humano que va expresándose con una mirada moral, evidentemente, pero que también va expresándose en su dimensión ética. Por eso es que en las Escrituras podemos encontrar buenos y malos. Pero también en las Escrituras encontramos justos e injustos. Por eso es que en las Escrituras encontramos pecadores y santos. Y por eso es que en las Escrituras encontramos también gente que obra bien o gente que obra mal en función de las responsabilidades correspondientes a esa convivencia con los demás. Esa es la primera cosa que les quiero decir y que quiero afirmar. No podemos encontrar una recurrencia conceptual sobre el tema del poder y de la corrupción. Pero sí, es interesante que podemos encontrar una recurrencia al sentido del pecado social. Porque el pecado no solamente es individual y no corresponde a individuos en particular, sino que el pecado también se expresa en una dimensión sistémica, en una dimensión social. Por eso es que en el texto bíblico no solamente hay pecadores, sino que la nación es pecadora, ¿no? El pueblo es pecador. Y esta nación y este pueblo que es pecador se personifica en el rey, en el príncipe, en el pastor que es pecador. Y es muy interesante que el predicamento profético, por ejemplo, hermanos y hermanas, el anuncio profético no es un anuncio que denuncia el pecado individual que está presente. Fundamentalmente el anuncio profético, el predicamento profético, se orienta a la denuncia del pecado social. Y del pecado social como sistema que explota, como sistema que oprime, como sistema que engaña, como el sistema que defrauda. Y ahí se hace una distinción interesante y coincide con lo que Marco nos estaba diciendo sobre a quienes afectan más los actos de corrupción que vivimos en el país o en cualquiera de nuestras sociedades, ¿no? El profeta va a señalar la demanda de la afectación